Hola amigos, bienvenidos a este programa o sea, de 3 de enero para ustedes, en este año que comienza como todos los años, exactamente igual, con mucha gente todavía tambaleándose después de las fiestas, aunque este año ha sido bastante menos, con lo que comentábamos con Nicole, que ha ido cambiando el cariz de las celebraciones de fin de año, por un montón de razones que conversamos en ese programa precisamente. Por si no lo ha visto, ahí están. Eh, Antes de entrar en materia, les quiero recordar un par de cosas. Primero, recordarles a todos ustedes que este programa subsiste gracias a los sponsors, por una parte, que son las empresas comerciales que yo les hago publicidad a sus productos o servicios, y muy importante, por la gente que aporta en Flow y en Patreon. Entonces, por eso que yo agradezco todo el tiempo cuando me acuerdo, a veces no, de agradecer a las personas que están en Patreon y en Flow hace rato, y les pido a los que no están a que consideren la posibilidad de hacerlo. Recuerden que cualquier cantidad, por pequeña que sea, sirve porque se multiplica por un número importante de personas y eso nos permite funcionar. Así es que, Patreon, amigos, si usted quiere meterse ahí, recuerde que es muy fácil, entra a elvillegas.cl, ahí hay una sección que se llama Patreon o de alguna manera, no me acuerdo bien. Usted entra ahí y el proceso es muy simple. Las cantidades que usted aporte son en dólares, no lo olvide. Si usted quiere dar 5 lucas, el equivalente en dólares, o sea, no sé, 6 dólares será. Si quiere dar 3 dólares, bueno, pone 3 dólares. No ponga miles porque le van a cobrar en miles de dólares. Ya nos ha pasado con 2 o 3 personas, lo hemos advertido, el asunto no pasó a mayores, pero tengan cuidado. Eso nomás. Y quiero recordarles otra cosa que también he olvidado hace mucho tiempo de recordarles, que estoy haciendo charlas. He hecho ya varias. Hay otras que están en perspectiva para unos par de meses más. Tengo un calendario de charlas que doy a personas que han sido convocadas por una empresa o una corporación. En uno de los casos fue en un municipio. Y los temas son los que las empresas o las corporaciones quieran y que yo pueda hacer, por supuesto. Y estamos disponibles, son bien entretenidas, siempre han funcionado muy bien. Así es que si ustedes están interesados en el sitio, otra vez, elvillegas.cl, hay una parte donde ustedes pueden comunicarse con nosotros y decir: estamos interesados en una charla tal día, tal época, sobre más o menos este tema. Ustedes verán. Y termino, amigos, ya antes de entrar en materia, recordándoles OVNI, que está disponible en elvillegas.cl, ahí está todo, /tienda. Voy a partir con un caso chileno, ya viejo, pero que sigue estando vivo, por lo menos en la conciencia de algunos chilenos. Los otros se les ha olvidado, y es el caso de todas las irregularidades que estuvieron acompañando la gestión del señor Jadue en la municipalidad de Recoleta. Una de ellas fue el tema de las luces para el alumbrado público, las luminarias LED, y hubo ahí algunas oscuridades. Habían unas grabaciones telefónicas entre el señor Jadue y terceros relativos a este asunto, que eran probatorias. ¿Probatorias de qué exactamente? No voy a decirlo. Eso es materia de la justicia. Pero las grabaciones desaparecieron misteriosamente de un día para otro. Desaparecieron, se borraron, no sé. No sé cómo estaban, si estaban en un CD, en una cinta magnética. El hecho es que desaparecieron. Y la justicia, los organismos a cargo de este asunto, han declarado que no perseverarán en esto de las escuchas desaparecidas, que no van a seguir investigando a ver quiénes son los responsables. No perseverar en eso significa no perseverar en esas pruebas de cualquiera que sea la relación que tuvo el señor Jadue con la gente vinculada al negocio, porque eso es lo que era de las luces LED. Así funciona la justicia en Chile. Y precisamente sobre eso, Evelyn Matei declaró que, bueno, reina una impunidad total, pues. Reina la impunidad para las organizaciones criminales, al parecer,
que no son buscadas, no se les va a buscar ahí donde están. Reina la impunidad para los supuestos grupos que luchan por la causa de los pueblos originarios, la CAM y otros. Se reacciona, y se reacciona mal, ante determinados eventos. No se va a buscar. Hay impunidad con los crímenes, los delitos, los robos, los saqueos, porque esto ya es un saqueo. Esto no son un robo, es una acción individual, puntual, alguien que agarra algo y se lo mete al bolsillo. Esto es un saqueo. O sea, esto es una masa humana, digamos, arrebatando todo lo que pueden en gran escala. Esto es un saqueo. Se está saqueando las instituciones públicas, se está saqueando el erario nacional de múltiples formas. Lo de las fundaciones fue solo un caso. Y respecto a las personas que están involucradas con eso, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, la única persona que parece que va a pagar algo ante la justicia es la señora Catalina Pérez. Todos los demás se fumaron. Impunidad. Impunidad por todos lados, estimado amigo, y ahora impunidad en el sentido de que pruebas de alguna relación oscura entre el señor Jadue y los vinculados al tema de las luces desaparecieron y no se va a perseverar. ¿Qué tal? Eso se llama impunidad. Porque el señor Jadue es parte de la nomenclatura del progresismo. Es militante comunista. Fue candidato a precandidato presidencial. Es un tipo vociferador. Un fulano que cuenta, por lo menos, no para el país no cuenta hongo, cuenta para las filas del progresismo. Tiene sus feligreses, sus seguidores, que lo convirtieron en mártir cuando fue detenido, mandado a su casa en detención domiciliaria, tremendo castigo. Impunidad. Y esto es parte de un tema quizás más grande incluso que lo que está ocurriendo en Chile. Es un tema masivo que tiene que ver con fenómenos en gran escala que llevan a que cosas como esta, que comprometen a personeros del poder, encuentren maneras de, si no eliminar del todo, morigerar, disminuir, neutralizar lo más posible los casos. Bueno, vamos a volver a Chile en un momento más, pero antes de eso, amigos, voy a contarles de precisamente algunos de mis sponsors que ofrecen productos y servicios. Todos ellos, todos son de utilidad para usted. Por ejemplo, parto diciéndoles que este programa es auspiciado por Ángel Hey. Ángel Hey es el titular de una empresa de corredores de propiedad, y que ustedes están viendo los detalles, la dirección aquí a mi derecha, que vende. Es una corredora que tiene otros métodos, que no recibe infinito número de encargos, sino que se concentran en unos pocos, trabajan como animales todo el día, todos los días, y obtienen resultados. Eso es lo que usted quiere. ¿Usted quiere vender? Bueno, llévele la propiedad a Ángel Hey. Eso es todo lo que tienen que hacer, estimados amigos. Y continúo con Torch, las linternas tácticas. Les vuelvo a mostrar la que les estaba mostrando estos últimos días. Linternas, miren, estaba aquí en el escritorio, no la he cargado ni nada, sigue estando tan poderosa como el primer día, y muy práctica tener en la mano, muy práctica tener una linterna que se carga, tiene su propia batería, usted la enchufa al computador por aquí o a la red eléctrica y en un rato se carga, aguanta caída, aguanta agua, y es portátil. Eso es lo más importante, súper portátil. Y esta es la más grande de todas las que ofrecen, o una de las más grandes. Hay otras que son de este porte, que se las voy a empezar a mostrar de nuevo mañana, o pasado mañana, cuando sea. Torch. Solamente se consiguen estas linternas en torch.cl. Continúo con Fastmark, la empresa de carga internacional, una empresa chilena que trae desde Estados Unidos a empresas, grandes cargas, o a particulares, pequeñas cargas, lo que ustedes necesiten o quieran. Si usted es un particular que se compró lo que sea, un lapicero, un reloj, un vehículo, algo, una cosa X, un objeto determinado, se lo van a traer. Si usted es ejecutivo o dueño de una empresa que está todo el tiempo trayendo cosas, se los va a traer. Fastmark, estimados amigos. Continúo con Lomas de Millaray. Están quedando menos y menos propiedades, menos y menos sitios. Son todos como de 5.000 metros cuadrados, me parece, en una región preciosa, la región de los lagos,
Todas las parcelas están provistas de agua, electricidad y fibra óptica. Es un cambio de vida, no es un cambio de residencia. Y con todas las comodidades, porque llegado el caso que usted necesite comprar algo en el supermercado, en auto, a 5 minutos está la comuna de Los Muermos, donde usted puede conseguir lo que quiera, y apenas a media hora en auto está el aeropuerto de Puerto Montt, cuando quiera viajar a Santiago, lo que sea. Y todos los demás servicios y productos que se encuentran en una ciudad grande como Puerto Montt. Lomas de Millaray. En relación con eso, no olviden al arquitecto Diego Sándor, que vive allá, en esa región, por allá por Frutillar, y ha construido, ya ha remodelado casas con un estilo, con un talento que ustedes pueden más o menos tener una idea. Todavía no me llegan nuevas fotos, pero es precisamente porque están muy ocupados. Que ustedes pueden ver en las fotos de fachadas e interiores que les hemos mostrado acá. Realmente precioso, interesante, novedoso. Yo he estado en alguna de esas casas, son increíbles. Amigos míos, el hombre además se mete en la construcción, no solamente diseña, sino que se mete en la construcción para garantizar que todo se hace conforme al diseño original. Y termino con Oxibiota, este polvito que les he mostrado infinidad de veces, se los muestro de nuevo. Se mezcla con un poco de agua, una cacerola con agua, digamos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate radicalmente los problemas de mal olor que haya en su casa. Oxibiota. Bueno. Vamos ahora a lo internacional. Fíjense, Putin mantiene la vieja tradición comunista, la tradición de todos los regímenes totalitarios que tienen que mantenerse de algún modo u otro validando aquello que ellos consideran que los legitima. En el caso de Putin ya no hay como antes la ideología comunista, pero tiene otras ideologías, nacionalistas, no sé, tiene retazos ideológicos marxistas, de la época del imperio zarista, un montón de cosas. En otras sociedades de frentón domina una ideología, como en China, como en Corea del Norte, en otras partes una ideología religiosa como en Irán, pero cuando domina, cuando la cosa se sostiene, no porque la gente eligió tales o iguales personas, a pesar de que Putin es elegido y en Irán también, pero son unas elecciones truchas. El nuevo sistema de las dictaduras ahora disimularse como democracia, por razones muy de fondo. Ya no se puede ser dictador al estilo antiguo, digamos, hay que aparecer como otra cosa. Bueno, en una exposición que hizo, Putin, para que vean ustedes hasta dónde llega este doble hablar, este doble estándar mental de estos regímenes y de los titulares de estos regímenes. Rusia dijo, debe sentirse orgullosa de lo conseguido en los últimos 25 años. Veamos qué ha conseguido Rusia en los últimos, no digamos 25 años, que son los años en que está Putin, porque no sale del poder, está ahí. En eso consiste una dictadura, el tipo lo tienen que sacar, digamos, con las patas por delante. Digamos, ¿qué es lo que ha conseguido Rusia en los últimos 25 meses? Una guerra que le ha costado, ya se está acercando a los 800.000 bajas rusas. La economía está en caída libre hace rato. El rublo, por ejemplo, va en los por $1 usted consigue 110 rublos. Ha sido feroz. La inflación, la escasez, empiezan a desaparecer de los estantes de los supermercados rusos un montón de alimentos. Y los que están todavía disponibles están a precios muy elevados. Hay un derrumbe económico. Profesionales se han ido en masa. Se está quedando sin la gente que hace funcionar un país, los profesionales, ya sea de ingeniería, medicina, de ciencia, tecnología, lo que sea. Otros se van para que no los recluten. Se fueron, especialmente al principio. Montones de rusos salieron rajando, especialmente gente joven, hombres jóvenes. Es un desplome absoluto. Y sin embargo Putin, y no sé si se lo cree, probablemente, dice que tiene que estar orgullosa Rusia. Increíble. Francamente increíble. Pero las mentiras le brotan en forma tan natural a estos líderes. Recién, el líder, clérigo siniestro que maneja Irán, acaba de decir que Irán no necesita proxies, o sea, marionetas, para sus acciones político-militares en el resto del mundo. Estamos hablando del país que financia y ha financiado a Hezbollah, que financiaba, porque se acabó prácticamente, Hamas, que financia y arma a los Houthis. Y sin embargo, no, nosotros no necesitamos a nadie. Es muy impresionante
el tipo de discurso que sale de los labios de los titulares de esta clase de regímenes. Y voy a reiterarles por enésima vez que ustedes pueden encontrar una expresión literaria de esto muy buena en el libro 1984 de Orwell, donde aparece qué clase de material humano conforman los liderazgos de esas sociedades y qué clase de discursos construyen y terminan ellos mismos creyéndoselo. Muy, muy impresionante lo de Putin o lo del clérigo iraní. Muy impresionante. Vemos algo de esto en Chile, además. Cuando aparece, como comenté el otro día, la señora subrogante de vocerías, porque Vallejo está con su prenatal, entiendo, diciendo que estaba el gobierno bastante satisfecho en temas de economía y seguridad. Díganme que no hay ahí un atisbo, un matiz, un elemento de estos discursos irreales, este doble hablar completamente ajeno a la realidad, que les brotan a estos regímenes que están más o menos conectados, y en Chile están bastante conectados con una ideología. O sea, ven el mundo como les gusta a ellos, como les gustaría a ellos. No crean ustedes que esto lo hacen así cínicamente, sabiendo cuál es la realidad. Terminan creyéndosela. De hecho, son los únicos que se la creen finalmente, porque el público, a pesar de que no es precisamente, no somos genios resplandecientes, los chilenos tan imbéciles no somos. O sea, están disparándonos y matándonos gente en las calles. ¿Cómo vamos a creer que el gobierno se siente satisfecho de los temas de seguridad? No, tenemos que creer, sí, se sienten satisfechos, sí es el tema. Viven en otra burbuja, viven en otra realidad, viven en un mundo paralelo. Y para continuar en Chile, el señor ministro de Economía, en vez de ir a una pichanga que quizás lo hayan invitado, prefirió hacer unas declaraciones a propósito de los enredos que tiene el gobierno con el caso del proyecto Dominga. Porque resulta que el Consejo de Ministros se tuvo que inhabilitar porque todos habían dado opiniones previas contrarias al proyecto y eso no corresponde. Significa que ese Consejo, de acuerdo a la Contraloría, no iba a dictar, digamos, en forma neutral, sino que ya venían predispuestos a ciertas conclusiones. Entonces ahora el gobierno dice que está esperando que la Contraloría le diga cómo formar un nuevo comité de ministros. Lo cual es una soberana imbecilidad porque, en definitiva, los próximos miembros van a ser gente del grupo, del pool humano ideológico del gobierno. Es lo mismo. Van a sustituir Chana por Juana. Entonces, ¿qué neutralidad? ¿Van a venir de otro planeta los próximos miembros del Consejo de Ministros? Bueno. Y dijo, a propósito de eso, a propósito de estos enredos, a propósito de estas demoras, más demoras para el proyecto, que yo creo que finalmente no se va a hacer, bueno, por lo menos no en este gobierno, está claro. A propósito de eso dijo, y haciéndose cargo de unas críticas de Lagos Weber, que no le parecía que hubiera mucha claridad en esta materia del gobierno en cuanto a cómo se plantan frente al proyecto Dominga. Tampoco fue muy claro Weber en hacer la crítica porque no es el tema, que si son claros o no en la metodología. Aquí hay un tema de fondo, de ideología, no de metodología. Bueno, Kraus dijo, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Qué frase más tonta. O sea, inútil. Una perogrullada que no agrega nada. O sea, claro, de cualquier cosa siempre se puede decir que se puede hacer mejor. Ahora, de cualquier cosa que haga este gobierno, siempre se puede hacer mejor porque las hacen mal. Eso está claro. Lo que no se pueden hacer es peor de lo que ya las hacen. Me parece a mí. En una de esas sí se pueden hacer aún peor. Pero ¿qué es esto de enfrentar el tema que tiene que ver en última instancia con inversiones millonarias para darle alguna actividad económica a Antofagasta y darle trabajo a gente que anda tamboreando en un cacho en esa región, como en todas las regiones de Chile, está repleto cesante? Algunos convirtiéndose al comercio ilegal, informal, otros en delincuentes, otros, digamos, viviendo de allegados en casa de algún familiar. Está lleno de estos casos en Chile. Otros se han ido del país. Así es que el tema Dominga, que es lo que interesa, queda en un tercer o cuarto plano
porque el señor Grau se concentra en la metodología acerca de cómo se va a elegir o no los miembros del nuevo Consejo de Ministros, que a su vez eventualmente se van a juntar para a su vez, y así sucesivamente. Mientras tanto, la señora Rojas, la talibana del medio ambiente, presentaron un recurso en la Corte Suprema, siguen demorando. Pero como son bastante hipócritas y mentirosos, de repente no se atreven a decir de frentón, porque iría contra la mentira que quieren todavía proyectar de que están interesados en el desarrollo económico. No se atreven a decir de frente, no nos gusta el proyecto Domingo, me refiero al gobierno en general, no a la señora Roja, no nos gusta porque nosotros somos ambientalistas talibanes, nosotros somos ecologistas, nosotros defendemos el medio ambiente, no nos gusta el proyecto y no lo vamos a dejar pasar. No pueden decir eso. Entonces tienen que usar estos subterfugios, estas maneras oscuras, que el ambiental, que el Consejo Ministro, pero vamos a esperar que la Contraloría nos dé otro consejo. Penca. En esto como en todo. Así que Grau dijo que siempre se pueden hacer las cosas mejor. Sí. Siempre se podrían tener mejores ministros de Economía también. Está clarísimo, ¿no? A lo mejor usted es bueno para la pelota en una de esas, en las pichangas. Pero ahí no me meto, no lo he visto jugar. Yo creo que no. El que es malo en una cosa es malo en todo en general. Digamos que es transversal la mala calidad. Yo creo que echa la cancha y se tropieza en la pelota el señor Grau. Bueno, vamos a seguir en Chile haciendo un comentario, un análisis de unas nuevas comentarios a su vez del presidente del Partido Comunista, señor Carmona. Es bastante increíble en primera instancia y después bastante creíble porque es lo que corresponde a la mentalidad de los comunistas. Pero antes de eso, les quiero recordar, amigos, Entrena Inglés, una academia de inglés gestionada por profesores que dan clases online muy potentes, muy eficientes. Usted va a aprender inglés, va a aprender lo más básico que usted quiere aprender del inglés. Conversación, para poder manejarse en el mundo, para poder no solo hablar, sino que entender lo que le dicen, para poder hacer negocio, para viajar tranquilo, para ver películas, por último, sin estar leyendo subtítulos que son para la risa a menudo, aunque usted, como no sabe inglés, no se entera que le están, digamos, metiendo el dedo en la boca con las traducciones, muchas veces. Entrena Inglés. Este verano además van a dar un curso especial para que usted, cuando ya se aburra de ver seriales, aprenda inglés. Ahí están los precios, ahí están las clases, son 24 clases y además le entregan un paquete, una grabación, un software con la grabación de 15 horas del curso, de manera tal que usted lo puede repetir en su casa todas las veces que quiera para refrescar sus conocimientos. Continúo con Compre Oro. La manera más eficiente de tener un resguardo financiero es tener oro y plata en los metales preciosos propiamente tales, ya sea como moneda o como lingotes, tenerlos, guardarlos, tener ahí una proporción de sus recursos financieros, cosa que si se viene el mundo abajo, usted va a tener oro y plata que nunca pierden valor. Sigo con Polaris Center, una empresa que blinda su automóvil en todos los sentidos. Un poliéster especial, un polímero, llamémoslo un plástico, pero en realidad plástico no es exactamente eso, que cubre las ventanillas y el parabrisas. Usted no nota nada, usted ve igual, no hay ningún problema de visibilidad, pero queda usted protegido, no hay manera de romper esos vidrios, como hacen los delincuentes precisamente para cometer su acto, es romper el vidrio, porque usted ha puesto quizás el seguro en la puerta, pero rompen el vidrio y lo agarran a usted de todas maneras. No pueden. Usted tiene tiempo tranquilamente para salir pitando de ahí, pasando ojalá por encima de los delincuentes. Ojalá. Y además hay otro polímero para cubrir el auto entero, la carrocería, para que si usted tiene un rozón, un topón por ahí, la pintura no se dañe. Entre a ver los detalles en polaricenter.cl. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, ingenieros que usted puede consultar para que revisen la logística de su empresa, detecten aquellas áreas en que no está funcionando bien y usted está perdiendo plata y está perdiendo clientes, le digan este es el modelo adecuado y le busquen el personal para llevar a cabo las operaciones conforme a ese modelo. SLI, Servicio Logístico de Ingeniería. La cantidad de empresas que pueden manejar muy bien su finanza, la contabilidad, pero manejan ineficientemente el movimiento físico de la empresa, el quehacer de la empresa, es bastante impresionante. Y eso. Vamos ahora a Carmona.
A propósito de un comentario del presidente de la República, don Gabriel Boric, quien consideró muy lamentable lo que sigue pasando en Nicaragua, donde no existe democracia, donde es casi como el régimen de Somoza, dice. Pero resulta que el señor Ortega, que preside ya no sé desde cuándo, se ha eternizado como se eternizó Putin. O creo que más tiempo todavía llevan ahí en el poder. Sí, pues más tiempo. Y tiene una dictadura comunistoide. Entonces, inmediatamente Carmona saltó a defender esa cuestión. Pero no lo defendió directamente porque sabe que es demasiado nauseabundo. Lo defendió indirectamente diciendo que no debiéramos meternos en los asuntos de otros países, que debiera haber una no injerencia. No injerencia, hay que dejarlos tranquilitos al señor Ortega y a su esposa o amante, que sigan manejando el país como se les ocurra, que sigan convirtiendo, como ya convirtieron a su país, en un calabozo. Miserable además, en ruina, como todos los regímenes de ese tipo. Así que el señor Carmona saltó de inmediato. ¿Qué es lo que no defiende el señor Carmona? Ha defendido a Maduro otra vez de manera indirecta, tratando de esquivar, apoyar, pero que no se note mucho. No digamos directamente apoyamos a Carmona o apoyamos a Ortega, sino que digamos que no tenemos que meternos en cosas que son ajenas a nosotros. A pesar de que vienen a matarnos gente aquí, del gobierno venezolano. Pero no, nada de injerencia, cada país tiene derecho. No solo eso. Tuvo las patas el señor Carmona de decir de que, por último, todas estas cosas que pasan en Nicaragua son temas de ellos. Ellos los escogen. ¿What? Son temas que ellos escogen, dijo Carmona. ¿Qué cosa escogen los nicaragüenses? ¿En qué momento tienen oportunidad para escoger algo? Claro, de vez en cuando estos regímenes, como se hace hasta en Irán incluso, que es una teocracia, organizan un festival democrático. Putin hizo lo mismo. Pero recuerden ustedes cómo ocurrió la elección de Putin. Organizan una farsa democrática, porque es el estilo actual de las dictaduras, es aparecer como democrático. Acuérdense ustedes, las repúblicas socialistas siempre eran democráticas. La república democrática alemana, todo eran democráticos, lo más democrático que hay. Pero no lo son. ¿Dónde, cuándo escoge algo el pueblo de Nicaragua? Una vez más les recuerdo esa famosa frase de Wells, el escritor británico, el autor de La Guerra de los Mundos, etc. Cuando escuchaba la famosa frasecita, la dictadura del proletariado, por lo menos hablaban de dictadura, ¿no? No la democracia del proletariado. La dictadura del proletariado, le preguntaba ¿dónde dicta? ¿Cuándo dicta algo el proletariado? No dicta absolutamente nada, dictaba todo el Partido Comunista. En Nicaragua dicta todo el señor Ortega. En Venezuela dicta, supongo que Maduro y el señor Cabello y los asesores comunistas de Cuba, sobre todo ellos. El pueblo no dicta nada, el pueblo no escoge nada, el pueblo no elige nada, salvo en estas elecciones truchas, de las cuales el último y más grosero ejemplo es precisamente la reelección de Maduro, que ha sido rechazada incluso por nuestro país, incluso por sus camaradas chilenos, salvo por los comunistas, por supuesto. O sea, los comunistas nunca van a aprender y nunca van a olvidar, porque son sectarios. Es una secta, el Partido Comunista es una secta político-religiosa. Siguen creyendo lo mismo que siempre han creído. Siguen leyendo a los padres un poco como en la iglesia, que siempre releen a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino. Ellos siempre están, digamos, con la idea de que se dijo ya la palabra definitiva, la dijo Carlos Marx, Lenin, Trotsky, todos esos hueones. Perdón que use esa expresión tan chilena, pero no tengo otra en este momento. Esos son los padres de la iglesia comunista. Entonces, para ellos, el comunismo sigue siendo un ideal vigente, valioso, plausible, al cual debiera encaminarse la humanidad. Ahora, si ustedes estudian, como yo he hecho por muchos años, la teoría marxista, los escritos de Lenin, los escritos de Trotsky, los escritos de Bukharin, los escritos de todos ellos, todos,
Me conozco al revés y al derecho las teorías comunistas y marxistas. Si ustedes hacen abstracción del lenguaje pseudocientífico con que recubren ese emplasto, no olvidemos que Carlos Marx hablaba del socialismo científico, se van a dar cuenta ustedes que el núcleo del pensamiento del sentimentalismo comunista no es muy distinto a otras expresiones de siglos muy anteriores, que a su vez son expresiones de una especie de deseo visceral de muchas personas de regresar a la etapa humana en que vivíamos a poto pelado en las tribus paleolíticas, donde no había desigualdad, éramos todos igualmente pobres, todos a poto pelado, todos, digamos, comiendo los restos que dejaban otros animales, de lo que recogíamos de la selva, todos igual adorando el mismo tótem tribal, todos iguales. Ese es el ideal, el regreso a la edad de la edad de piedra. Es el trasfondo del comunismo, pero ellos lo dan vuelta y lo ven y lo creen una concepción que apunta al futuro. No apunta al futuro, apunta al pasado. No hay nada más reaccionario que la ideología comunista. Nada más reaccionario. Y ustedes pueden ver ejemplos precomunistas en otros movimientos que es muy parecido y pueden ver los mismos resultados. Es cuestión de estudiar un poco de historia, así no cuesta mucho. Es cuestión de ver en qué terminaron algunas utopías, algunas sociedades que se organizaron así localmente en ciertos puntos, los falansterios y un montón de experimentos tan fallidos como fue el experimento en gran escala del Partido Comunista en Rusia y el experimento que no fue experimento, fue una imposición en gran escala del comunismo, del socialismo en el resto, en la Europa Central. Todo fue un fracaso, todo terminó igual, siempre ha sido así. Pero, vuelvo a repetir, vuelvo al principio, los fieles no ven eso. Vaya usted a discutirle a un católico cosas que a usted le pueden parecer, digamos, absurdas desde el punto de vista de sus concepciones. No, da lo mismo. Lo rechazan a usted nomás. Consideran que usted está condenado, que usted se va a ir al infierno. Cualquier punto, digamos, que a mí personalmente me parece, digamos, poco creíble de las doctrinas cristianas. Díganle a usted son cristianos y el cristiano no va a aceptar el argumento y se va a enojar con usted y llegado el caso en otros tiempos simplemente lo habrían llevado a una hoguera. Eso es lo que pasa con los feligreses de cualquier fe, ya sea religioso o política. Vean ustedes los extremistas musulmanes, pues ahí tienen un ejemplo a la vista. Alá, 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 Alá. Todo es Alá. Bueno. En lo internacional este mes, no sé exactamente la fecha, pero en estos días, a mediados de mes, a fin de mes, no sé, este mes, asume Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y hay en el mundo progresista norteamericano, o sea, el Partido Demócrata y otros, especialmente las generaciones jóvenes, que como todas las generaciones jóvenes, digamos, tienen problemas cognitivos bastante serios, como en todo el mundo, por lo demás, porque esto es un fenómeno universal, están entre aterrados y enfurecidos, ven venir el fin del acabo del mundo. Este sentimiento lo comparten líderes políticos de distintas partes del planeta, a pesar de que le han tratado últimamente de hacer la pata y lo llaman y lo felicitan, pero en el fondo están muertos de susto, porque se adivina que viene algo muy grande. Yo estuve escuchando muchas veces ya a un historiador norteamericano, que yo conozco, tengo libros de él, se llama David Hanson. Es un especialista en historia antigua, pero un hombre también que ve los tiempos actuales, un hombre bien inteligente. Y decía lo que creo que muchos otros observadores, incluyéndome a mí, ven en el sentido de que esta no va a ser una administración común y corriente, no va a ser otra administración republicana, ni siquiera es una administración republicana. Este no es el presidente de los republicanos, no es el presidente de un partido, es el presidente de un movimiento, una cosa muy distinta, de un movimiento completamente nuevo en Estados Unidos, con elementos razonables algunos y delirantes otros, como todo movimiento, en que coexiste lo razonable con lo delirante, siempre.
va a hacer cosas, digamos, o va a tratar de hacer cosas de gran calibre. El Estados Unidos que conocíamos, que todavía conocemos y que todavía subsiste, es un Estados Unidos donde hay ciertas prácticas políticas, ciertas maneras de relacionarse con el mundo, o sea, sus relaciones internacionales, cierta postura militar, ciertos valores, un montón de cosas que con cambios cuantitativos mayores o menores, más o menos se han mantenido estables desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y quizás desde antes. Muchas de esas cosas van a cambiar radicalmente. Trump está definitivamente, con muchos de sus partidarios, en búsqueda de eliminar algunas de esas constantes históricas. Lo que él llama, por ejemplo, el Deep State, el Estado profundo. Se refiere en parte a la burocracia federal norteamericana que se ha enquistado, que ha crecido como un tumor canceroso, que ha generado sus propios intereses, sus propias metas, que perseveran a lo largo de las distintas administraciones políticas. Él quiere destruir eso, quiere hacer un montón de cosas en materia económica, en materia social, en materia de inmigración, en materia de relaciones internacionales, que son un cambio radical, 180 grados. Si las va a poder hacer o no, es otra cosa, pero está en su agenda. Entonces viene un periodo recontra tumultuoso en la política norteamericana y de rebote va a aumentar la ya tumultuosa política internacional, que está repleta de conflictos militares, y van a haber aún más, como les he estado diciendo, que va a ocurrir y va a ocurrir. Entonces, va a ser un año en Estados Unidos y en el mundo extremadamente tumultuoso, porque todos los factores que estamos viendo emerger en la política internacional hablan de conflicto. Conflictos en nuestro propio subcontinente, aquí en América del Sur. Tenemos situaciones entre países como, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, Argentina, y las relaciones entre ellos, que son a veces casi al borde poco menos del enfrentamiento militar, como es entre Venezuela y Argentina. O sea, ya ahora los presidentes se insultan, se sacan la madre unos a otros. Tenemos personajes que están arruinando países completos, como ocurre con el gobierno actual en Chile. Los temas fronterizos van a volver a emerger, varios de ellos, se los aseguro, se los doy firmados. Campos de hielo, por ejemplo. No es casual el viaje que hizo, entre paréntesis, Boric al Polo Sur. Vienen un montón de temas conflictivos que han estado más o menos controlados, más o menos han estado a medio fuego, digamos, a fuego lento, como se dice, a baño María durante décadas en el mundo. Ahora, digamos, llegaron al nivel de maduración, llegaron al nivel de ebullición. Se estaban calentando y llega el momento en que se produce un cambio cualitativo y el agua caliente se convierte en agua en ebullición y se genera un nuevo fenómeno, el vapor, etc. Y eso es lo que está pasando con las relaciones internacionales. Y Trump es un factor más que va a agregar a este revoltijo inmenso que estamos viviendo y que va a hacer de este año y de los años siguientes, por lo menos hasta el año 30, un periodo muy complicado, muy complicado. Y para el que Chile no está preparado. Yo creo que no hay nadie, no solamente en el gobierno, sino que en la oposición. Ojalá que hubiera, tal vez hay y yo no lo sé, pero dudo que haya un grupo de personas pensantes de verdad y no meros repetidores, no meros politicastros al peo como son la mayoría. Personas que estén pensando en, como hacen en Israel, entre paréntesis, en muchas situaciones que les han permitido darle una paliza a los grupos extremistas. Con años de anticipación, pensar en todos los escenarios posibles, los más trágicos, los más difíciles, y prepararse para ellos. ¿Hay alguna preparación en Chile para el caso que este año o el próximo haya una guerra en el Indo-Pacífico y quede la crema, económicamente hablando? ¿Hay algún grupo que esté pensando qué medidas tomaríamos en el plano interno, externo, qué haríamos con aquí, acá y allá? Lo dudo mucho. Dudo que exista un grupo, dudo que se les haya ocurrido que debiera existir un grupo. No hay. Bien. Eso con respecto al señor Trump. Y a propósito de Estados Unidos, antes de volver a otros temas, a volver a Chile, ustedes saben que recientemente se produjo un atentado terrorista en New Orleans, donde un tipo
de origen árabe, pero que era ciudadano norteamericano, incluso había sido soldado, no había presentado ningún problema, pero se convirtió al yihadismo y con su vehículo atropelló a un montón de gente, mató a 15 personas y otros que están muy graves, etcétera. Lo ultimaron los policías, encontraron dispositivos explosivos en otras partes, y al día siguiente o al subsiguiente hubo otro atentado, parece terrorista, en un vehículo donde el que lo hizo el atentado murió. Hizo estallar un vehículo frente a un edificio de Trump, frente o al lado, o era un vehículo de Musk, que es un hombre que pertenece o va a pertenecer al gobierno de Trump. Es un acto que probablemente está conectado con el de New Orleans. Y yo les quiero decir respecto a eso, que entre esos tumultos que les advierto que vamos a ver en forma multiplicada este año, pueden ustedes agregar una nueva oleada fuerte de terrorismo. Por muchas razones. Una de ellas es por los golpes feroces que han sufrido los grupos extremistas islámicos a manos de Israel. Entonces la venganza va a tener que, por algún lado, se van a tener que evacuar su pica, su rabia, su vengarse de alguna manera. Van a haber atentados terroristas mucho más numerosos ahora de lo que fue el año pasado o antepasado. Va a haber una nueva oleada terrorista en el mundo. Quizás de qué calibre, de qué dimensión. Esto es alimentado más por un fenómeno global, la cantidad de gente que está marginada, cada vez más grande, cada vez con más medios para hacerse de recursos, digamos, destructivos, como las armas, que abundan más que cualquier otra cosa hoy en día en el planeta, llevan a un fenómeno en el cual el desorden, en la conflictividad interna, las situaciones de terrorismo, de violencia brutal, de desequilibrio del orden social y a veces ruptura total del orden social, como estamos viendo en Chile, van a ser prácticamente incontrolables. Porque hay detrás de esto un fenómeno global, que yo lo he mencionado en distintos momentos en este programa y del cual estoy trabajando ahora en un libro que no sé cuándo lo publicaré, no tengo apuro. El crecimiento de lo que podríamos llamar el proletariado mundial, no un proletariado como el del siglo de Marx, el proletariado industrial, victoriano, los obreros que salían de la fábrica, sino que otra entidad que lo llamo proletariado por darle un nombre en este momento, los marginales del mundo, mucho más numerosos, mucho más poderosos, mucho más ansiosos, mucho más demandantes, mucho más furiosos, mucho más resentidos, que están presionando de las más distintas formas. En algunos casos se suman a movimientos político-religioso. En otros momentos actúan como lo que llaman los gringos lobos solitarios, como este de la camioneta en Nueva Orleans. Se está generando un asalto masivo al orden social, cualquier forma que este orden social tenga. Fenómeno que ha estado presente a lo largo de toda la historia humana, pero que ahora ha llegado a grados superlativos, porque la historia es acumulativa en muchos sentidos. No solo crece y se progresa y se desarrolla la tecnología, como dije, me parece, la semana pasada, el sábado, sino que crece y se desarrolla el fenómeno de la tensión entre los de arriba y los de abajo en un grado inconmensurable. Ha estado siempre presente en la historia humana, es uno de los protagonistas de la historia humana, pero ahora es la figura principal de la historia humana. Entonces, yo preveo un año con muchos más fenómenos de este tipo, que tomen la forma terrorista o que tomen cualquier otra forma, que pueden ser mucho más sofisticados, mucho más destructivos. Piensen en lo que pasó en octubre del año 23 en Israel. Guaguas que las quemaban vivas. O sea, estamos llegando a unos niveles de ferocidad, de odiosidad, y una ferocidad y odiosidad armada, como nunca antes. Esto ya no son las muchedumbres de la época del Imperio Romano que se limitaban a vociferar contra el emperador en el Coliseo cuando había algún espectáculo, pero que no tenían armas, no tenían con qué enfrentarse. No, ahora es muy diferente. Bueno, volviendo a Chile, vamos a hablar de otro temita que también he tocado acá, pero ahora tengo más cifras específicas. Pero antes, amigos, les voy a recordar a los creadores de software de urantiacos.cl, que ofrecen sus servicios a grandes empresas o corporaciones que requieran, y todos requieren de hecho, un sistema de procesamiento de datos a la medida, que sea exactamente lo que esa empresa o corporación necesita y no una adaptación, que tarde o temprano dan problemas. Estos creadores han entregado ya
estos sistemas a la medida a grandes universidades como la Católica, creo que la Santa María, no me acuerdo qué otras más, 3 o 4 o 5 universidades importantes producen también, si usted necesita el sitio web, aplicaciones móviles, son realmente creadores de software. Urantiacos.cl. Continúo con el vino, pues. Eudora Vino, les muestro de nuevo esta botella que les he mostrado un par de veces antes, los despachos. Vinos únicos que usted no encuentra en ninguna botillería. Solo los encuentra en el Club de Eudora si usted se hace socio. Usted se hace socio, hay varios planes distintos, y una vez al mes le llega una caja, a mí me llega una caja, con un número de botellas, pueden ser 3, más algunas exquisiteces que usted ha escogido, vinos excepcionales elegidos por los enólogos del Club Eudora, vinos que usted no encuentra en ninguna parte, en ninguna botillería, por pituca que sea. Son vinos, ¿para qué les digo? Bueno, esta no la he abierto todavía, eventualmente lo haré, no sé para celebrar qué, espero que para celebrar en noviembre. Son vinos fantásticos, amigos. Entre al Club Eudora, vea el plan que más le tinca, y una vez al mes dése el gusto de tener un vino absolutamente de excepción en su paladar. Continúo con el método EVE, que esto es para arreglar su cuerpo, para esculpir su cuerpo. Usted probablemente ha ido a más de alguna institución para bajar de peso, o ha seguido alguna dieta, alguna cosa, y ha bajado de peso, pero no ha podido eliminar un montón de cosas. La estría, la celulitis y distintas imperfecciones que no las elimina la bajada de peso, sino que a veces las aumenta. La celulitis, por ejemplo, se nota más cuando usted ha bajado de peso porque ya la piel no está estirada por la gordura y entonces aparecen más. Vaya al método EVE. El método EVE es un método traído de Corea del Sur con toda la tecnología. Usted encuentra detalles de esto en el sitio de ellos, métodoeve.cl. Tienen 2 locales, uno en Vitacura, otro en Concón, y se comunican mutuamente. Si usted inicia una sesión en Santiago, en Vitacura, la sesión número 5, la sesión 6 la puede tomar en Concón y la 7ª otra vez en Santiago. Hay comunicación entre estos dos. El proceso es el mismo, usted lo puede tomar donde quiera y hay una continuidad. Averigüe los detalles, amigo, y esculpa su cuerpo. Continúo con Edisur, que ofrece, estimados amigos, una serie de títulos literarios de gran calidad en su local de Compañía 1025 y en la tienda electrónica digital que tienen en el sitio edisur.cl, donde usted puede bajar a su tablet o a su Kindle por 3 o 4 lucas libros que no va a encontrar en papel, todo en castellano. Edisur. Y airmagic-chile.com es una empresa europea que se instaló en Chile, ofreciendo a las empresas nacionales que tienen fabricación de productos, que tienen talleres con máquinas, con trabajadores, climatización para que la temperatura ahí, a pesar de la cantidad de gente que trabaja y a pesar de las máquinas, no sobrepase los límites legales, que si son sobrepasados implican multas bastante contundentes, complicadas. Y aún si no llega a pasar al inspector a pasarles multas, hay un mal clima laboral. Cuando hay exceso calor, cuando está incómodo, empiezan a ocurrir distracciones, empieza la gente a meter la mano en la máquina, accidentes laborales, mal clima. Elimínenlo con airmagic-chile.com, sistemas de climatización que dan además un 70-80% de ahorro energético, porque son tecnologías de punta. Y termino con el bufete de abogados de González y compañía, que son especialistas en temas penales, que son los más serios, los más graves. Yo le recomiendo a usted que si está metido en un tete de esa clase, se ponga rápidamente en contacto con González y compañía. Son de los 2 o 3 bufetes más prestigiados de Chile en esta materia. Yo les he mencionado en muchas oportunidades en este programa que este gobierno ha repletado la administración pública de gente, que ha repletado con su camarada, con su... Bueno, hay cifras exactas. Se hizo una investigación, se investigó en los distintos organismos del Estado, lo hizo un medio de prensa. Señores, en este momento hay, sin contar a las Fuerzas Armadas, sin contar a las policías, sin contar a los congresales que se forran los bolsillos, sin contar las corporaciones de asistencia judicial, sin contar esos organismos, hay
casi 1.000.000 de empleados públicos. Voy a darles la cifra exacta, 929.552 personas. Funcionarios que no sé si funcionan, muchos de ellos no funcionan. Especialmente los que ha metido este gobierno. Yo sé que hay funcionarios públicos que funcionan. No son muchos, funcionan a medias la mayoría, funcionan bien unos pocos que son los que mantienen a flote el Estado todavía. Los que ha metido este gobierno, bueno, tenemos muestras pues, porque incluso los más importantes, los que tienen cargo, digamos, a nivel ministerial, los que tienen cargo a nivel departamental, aquellos que aparecen de vez en cuando en entrevistas, en la prensa, ya conocemos cuál ha sido su performance en los cargos que tienen. Pensemos nada más en el ministro de Vivienda, culpando a los conejos los incendios, o no dándose cuenta que lo estaban saqueando su propio ministerio para mandarle plata a las fundaciones. Pensemos en el señor Gelatina Orrego, ¿no es cierto? Financiando así de un paraguaso, sin controlar nada, organizaciones que decían que iban a prevenir los suicidios. No sé, como 300 y tantas fundaciones financiadas por la gobernación metropolitana, o sea, financiadas por nosotros, que somos los que ponemos la plata de todos los organismos públicos. Así que, ¿cuántos funcionarios funcionan realmente en el Estado? La minoría. Es la minoría, además, que ve con fastidio la llegada de estos patanes de barbita y bigote que vienen a calentar sillones y a meterse al bolsillo bastantes palos. Si esto no son sueldos de 200 lucas, son sueldos de varios millones. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus actividades? Ninguna, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, tratan de hacer algo para entretenerse, para legitimarse, y hacen puras huevadas. Dejan cagadas. Perdonen que use el lenguaje bien chileno, pero es que no hay otro para expresar lo que hacen. ¿Cómo se financia eso? Bueno, ya casi no se financia, si el Estado está en quiebra. Así que ya saben, cuando yo he dicho que de los millones, de los cientos de miles, no, estaba equivocado. Ahí están las cifras. Y eso que, repito, estas cifras no toman en cuenta a los militares. ¿Cuántos son las Fuerzas Armadas? Los navales, la Fuerza Aérea, carabineros. ¿Cuántos son? 40.000 carabineros. Policía de investigaciones, corporaciones judiciales. ¿Qué más? Los congresales son unos cuantos cientos, pero puta que se mete tanta plata al bolsillo, ¿no? Así que valen por varios de los otros. Así es, pues. Pero no hay problema. Van a sacarnos más plata a los bolsillos, van a sacarle plata a los ricos, a los que ganan más de 6 millones, a los profesionales que se sacan la cresta y que son eficientes y ganan 6 millones o más, les van a apretar el cogote para seguir alimentando a los 929.552 funcionarios públicos. Y a partir de mañana les voy a anunciar un libro que no ha sido escrito por mí, ha sido escrito por otra persona. Un libro que yo les mostré en una oportunidad que me llegó y me pareció súper interesante, tanto que nos decidimos ofrecerles la posibilidad de que lo publicáramos nosotros, con nuestra editorial en miniatura, pero que al menos interesa en obras inteligentes, y ya se los voy a empezar a mostrar mañana. Un libro. Identidad Animal se llama, quizás se acuerden ustedes. No lo tengo a mano en este momento, por eso no se los muestro. Lo debo tener en alguna parte, pero no sé dónde diablo lo metí. Pero mañana les voy a mostrar, de todas maneras. Y antes de despedirme del programa, y ya mostrándoles literatura para los que van a salir de vacaciones, hay un libro maravilloso, originalísimo, de la literatura hispanoamericana, de un autor lamentablemente ya fallecido, argentino, Osvaldo Soriano, y es este libro, Triste, Solitario y Final. Un libro muy, pero muy original, único, diría yo. Es una pena que Soriano haya muerto, pero la gente se muere. Ese es un pequeño detalle. Esto es lo que le pasa a Laurel y Hardy, que son los personajes Laurel especialmente, que quiere saber por qué ya no lo contratan. Y entonces contrata un detective privado. El viejo Stan Laurel bajó del taxi. Miró
el arrugado papel que guardaba en un bolsillo y comprobó el número del edificio. Ahí va a ver al abogado Philip Marlowe, que es un personaje, un detective privado de Raymond Chandler, de un novelista norteamericano. No, es un libro muy especial, triste, solitario y final. Esta es la edición que tengo yo, deben haber muchas otras ediciones. Es un gran libro de este tremendo escritor argentino que era Osvaldo Soriano. Les va a gustar, se van a entretener, muy loco el libro, muy original, realmente fantástico. Uno de los libros, digamos, que yo pondría en mi top 10 de la literatura hispanoamericana, a ese nivel. O top 5 incluso, ¿no? Osvaldo Soriano. Y eso sería todo por ahora. Mañana sábado, creo que precisamente voy a hacer un programa conversando con el autor de este libro, Identidad Animal, para que lo conozcan. Su apellido es Saldívar, es de la familia Saldívar, para que lo conozcan y sepan de qué trata, que él mismo cuente de qué trata el libro, para no contarlo yo, que lo cuente él. Un libro muy interesante, muy inteligente. Da gusto cuando uno encuentra personas capaces del tipo de raciocinios que se encuentran en este libro. Ahí a uno le vuelve el ánimo, digamos, y dice, bueno, todavía para este país hay esperanzas, hay gente habilosa que sabe hacer las cosas. Bueno, eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo entonces mañana sábado, espero, si es que no ocurre ningún problema, con el autor de Identidad Animal.